Capítulo 2. Soy el dueño de la verdad. De un pensamiento dogmático a un pensamiento crítico. Sapere aude. Atrévete a servirte de tu propia razón. Kant. Podemos definir el dogmatismo como la incapacidad de dudar de lo que se cree. Es decir, una clara manifestación de arrogancia intelectual o moral. Los dogmáticos son personas que aseguran estar en la posesión de la verdad y haber alcanzado la certeza. ¿Quién no conoce alguno? Cierta vez leí que cuando le preguntaron a Carl Jung si tenía fe en Dios, respondió, no tengo fe, sino certeza. No me imagino teniendo una discusión abierta y flexible sobre la existencia de Dios con Jung o con personas con tal nivel de convencimiento, ya que para ellos la cuestión está definitivamente resuelta. Una mente dogmática es aquella que vive anclada a sus creencias de manera radical, las cuales considera inamovibles y más allá del bien y del mal. Y no solo me refiero a los preceptos religiosos, sino a todo conjunto de ideas que, atrincherado en procesos defensivos, pretenda sobrevivir a cualquier costo, incluso a través de la ignorancia. El cóctel retardatorio, dogmatismo, fundamentalismo y oscurantismo. Existen mentes fundamentalistas que piensan que las bases de sus creencias no son discutibles, y hay mentes oscurantistas que se oponen al progreso y a la difusión de la cultura propia y ajena. Generalmente ambos factores van juntos, especialmente en la conformación de sectas, sean estas religiosas, esotéricas, políticas, empresariales, mágicas o pseudocientíficas. Una mente sectaria es la que compagina el dogmatismo, el fundamentalismo y el oscurantismo en un estilo de vida destinado a estancar el desarrollo humano y personal. Soy dueño de la verdad. Dogmatismo. Los cimientos de mi verdad no son discutibles. Fundamentalismo. La difusión de información actualizada es peligrosa para los intereses personales o grupales. Oscurantismo. Una ama de casa adinerada se sentía profundamente alterada y ansiosa debido a los constantes enfrentamientos que mantenía con las dos empleadas domésticas que trabajaban en su casa. La mujer sufría si conversaban entre ellas, si se acostaban más temprano de la cuenta, si comían demasiado, si utilizaban el teléfono o si cantaban mientras hacían las tareas. Cuando ella salía los domingos, faltando media hora para el regreso, la señora ya estaba mirando el reloj y anticipando que llegarían tarde. Mi paciente era víctima de 3 creencias entremezcladas. A. Una creencia dogmática. La función de la empleada doméstica es servirme cada vez que yo quiera y de la manera que me dé la gana. B. Un principio no discutible, claramente fundamentalista. Por eso les pago. Y C. Una posición oscurantista. No quiero que estudien porque si lo hacen, les van a llenar la cabeza de cucarachas y van a terminar rebelándose. Además de un perfil claramente obsesivo, sus pensamientos constituían un esquema rígido clasista que no la dejaba vivir en paz y que, de paso, atentaba contra los derechos de sus trabajadoras. El pensamiento dogmático, por definición, es retrógrado, vive aferrado al pasado y no prospera, o si avanza, lo hace a tumbos y lentamente. La mayoría de los seres humanos guardamos en nuestra mente algunos rasgos representativos de una edad media individual, lugares oscuros y absolutistas que se oponen tosudamente a la razón y que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida. Las supersticiones, fanatismos, irracionalidades o arbitrariedades van echando raíces y creando una tradición absolutista difícil de erradicar. Para ser flexible. ¿No crees que haya alguna diferencia entre una alucinación y una demostración científica? ¿Entre la superstición y un conocimiento sistemático? ¿Tendrán la misma validez y credibilidad las explicaciones de alguien con delirios que las de una persona racional? Si te atrae el relativismo radical y el todo vale, terminarás por meter en el mismo saco cualquier afirmación. Siento desilusionarte, pues la flexibilidad no asume que existen tantas verdades como gente hay, sencillamente porque la verdad es una abstracción, un horizonte al cual apuntamos, quizás como una quimera o una preferencia. En cambio, lo que sí puedes considerar como verdadero o falso son las proposiciones y los enunciados que las personas esgriman sobre las cosas. Puedes afirmar con seguridad que el cenicero está sobre la mesa o que la lámpara está apagada. Sin embargo,
Tu afirmación podría ser falsa, podrías estar afiebrado o haber visto mal. Bastaría con que otros también observen si el cenicero está allí donde dijiste. Esa sería la verdad consensuada sobre la posición del cenicero. En la película Una mente brillante, el protagonista utiliza un método práctico científico para saber si está alucinando o no. Preguntarle a otros, ¿tú lo ves? Entonces, la mente flexible se opone a un relativismo fanático donde cualquier cosa es verdad y nada es mentira. Un paciente con un prejuicio sexista defendía sus distorsiones con la trillada frase, «Esta es mi verdad», como si se tratara de un bien ganancial y la hubiera adquirido en cualquier tienda. Respuesta: puede que sea tu verdad, pero estás equivocado. La verdad es que las mujeres no son inferiores. La mente flexible se resiste al fundamentalismo porque piensa que cualquier principio o código puede discutirse. No acepta el dogmatismo porque el absolutismo se opone a la realidad y a las leyes de la probabilidad. Puedes estar equivocado. Y repudia el oscurantismo debido a que la falta de información te sumerge en la más crasa ignorancia. La esencia del pensamiento dogmático. Pero, ¿cómo identificarlo entonces? ¿Cómo detectar hasta dónde el pensamiento se ha vuelto arcaico y fuera de contexto? Comprender la esencia del pensamiento dogmático, su estructura y su procesamiento de la información de base, es esencial para darle una apertura inteligente a la mente. Haré referencia a 3 aspectos claves que conforman la manera de pensar dogmática. Egocentrismo. El mundo gira a mi alrededor. Arrogancia soberbia. Lo sé todo. Y ausencia de autocrítica e intolerancia a la crítica. Nunca me equivoco. Egocentrismo. El mundo gira a mi alrededor. Las personas egocéntricas ven el mundo desde su propia perspectiva y desconocen que los demás puedan tener puntos de vista diferentes, confiables y racionales. No es lo mismo ser egoísta que ser egocéntrico. El egoísmo tiene que ver con la incapacidad de amar a otros. El egocentrismo es ser prisionero de su propio punto de vista. La incapacidad de reconocer que los otros pueden pensar distinto a uno destruye cualquier relación u opción de diálogo. Estar centralizado en uno mismo implica ruptura, aislamiento, mutismo e incomprensión. El niño pequeño se asombra cuando descubre que las demás personas de su entorno no piensan igual que él, y los adultos dogmáticos se ofenden cuando alguien no coincide con su manera de pensar y rápidamente resaltan la diferencia. No eres de los nuestros, o no estás en mi equipo. Hace poco tuve la oportunidad de pasar unas horas con una amiga extremadamente egocéntrica. A cada comentario mío, ella hacía referencia a algún aspecto de su vida. Por ejemplo, cuando comencé a relatarle un viaje que había hecho, me interrumpió y habló 15 minutos seguidos sobre sus aventuras viajeras. En otro momento mencioné que había comprado una escultura en una subasta, y su respuesta fue una descripción minuciosa sobre todos los santos, esfinges y grabados que reposaban en su casa, pero nunca se interesó por mi escultura. A lo largo de todo el tiempo que estuvimos hablando, nunca me preguntó, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué sientes? Solo había un yo central y ningún tú con quien intercambiar información. Viendo esto, decidí ponerla a prueba. Creo que puedo tener cáncer. Ayer me hice unos exámenes. Y la actitud fue la misma. Atropelladamente comenzó a contarme la historia de una tía a la que habían operado y que finalmente había muerto. Después de un tiempo de exclusión, le hice saber cómo me estaba sintiendo. Espero que no lo tomes a mal. No sé si te hayas dado cuenta, pero en el rato que llevamos, has centralizado toda la conversación en tu persona y no has mostrado el mínimo interés por lo que pienso. Quería decírtelo porque realmente es incómodo no sentirse escuchado seriamente. Para mi sorpresa, soltó una carcajada y dijo, «Tienes razón, siempre he sido así. Creo que eso tiene su historia. No sé si te conté que mis padres eran poco comunicativos, por eso...» Y siguió hablando de sí misma. Hasta hace unos años se pensaba que solamente los niños pequeños eran egocéntricos, pero un sinnúmero de investigaciones demostraron que la mayoría de los sujetos humanos también lo son. Las personas dogmáticas cuentan con un yo totalitario, que rechaza tajantemente cualquier información distinta a la que ya tienen. Si solamente creo en mí y pienso que los demás están equivocados, la intransigencia se multiplica de manera exponencial.
En mi época de estudiante universitario, allá a finales de los 60, quien no estaba a favor del eslogan "Prohibido prohibir", estandarte del Mayo francés, era poco menos que un hereje contrarrevolucionario. Los dogmáticos de turno solían ofuscarse si alguien no estaba de acuerdo con Marx, Lenin o Mao. ¿No estás de acuerdo con la dictadura del proletariado? Y luego agregaban como para darte la oportunidad de enmendar: ¿será que no entendiste bien de qué se trata? Si la respuesta era "lo entiendo pero no lo comparto", ya no te saludaban igual porque ya no eras apetecible para el partido. Habías entrado al mundo de los idiotas que vivían en la periferia del saber iluminado. Lo mismo ocurría con los grupos de derecha. El egocentrista no está preparado para la discrepancia porque simplemente no la concibe como válida. Esta operación mental, por medio de la cual uno se convierte en el epicentro del cosmos y niega la oposición por decreto, también se conoce como personalización. Algunos investigadores hallaron que en la adolescencia, este fenómeno de personalización adquiere dos manifestaciones: la audiencia imaginaria, creerse que uno vive en un escenario donde todos lo miran, evalúan y critican, y la fábula personal, en la cual el individuo piensa que él y sus pensamientos y sentimientos son especiales y únicos. Vaya a saber cuántas fábulas y audiencias imaginarias revolotean en las mentes dogmáticas. ¿Qué es lo que se opone al egocentrismo? El descentramiento. La capacidad de ponerse en los zapatos del otro, hacer un giro mental y abrirse a todo tipo de información. Significa democratizar la mente y permitir que ésta interactúe directamente con el mundo y sin tanto autoengaño. No puede haber pensamiento flexible sin descentramiento. Arrogancia soberbia. Lo sé todo. Las personas humildes son conscientes de que no se las saben todas. No obstante, es bueno aclarar que la humildad nada tiene que ver con los sentimientos de minusvalía o la baja autoestima. El humilde se estima a sí mismo en justa medida. No exagera sus dones ni se vanagloria de ello. No los publica, no los presume. Los vive y los goza sin importarle demasiado la vox populi. El sabio ama el anonimato, decía Heráclito. No sobreestimarse y reconocer las propias limitaciones implica aceptar la posibilidad del error. Modestia balanceada, bien sustentada, lejos de la vanidad. Spinoza, en la Ética, afirmaba que la soberbia es estimarse a uno mismo en más de lo justo. La sobreestimación hace soberbio con facilidad al hombre que es sobreestimado. La persona dogmática sufre de una curiosa forma de infalibilidad aprendida. Prefiere las certezas a las opiniones. La palabra opinión fue utilizada por Platón para designar un tipo de saber aproximado, que se encuentra entre el conocimiento propiamente dicho y la ignorancia. Repito, la humildad es ser consciente de la propia insuficiencia. En psicología cognitiva, la actitud dogmática se define como un esquema maladaptativo cuyo contenido gira alrededor de una idea fija. Soy dueño de la verdad, la cual se manifiesta en una doble conclusión: yo tengo la razón y tú estás equivocado. Conozco una persona que se cita a sí misma como prueba de validez de sus afirmaciones. Como yo dije en el simposio de 1995, y cuando un día alguien le hizo caer en cuenta de lo que estaba haciendo, replicó: «Pero es verdad, yo lo dije». Maestro de sí mismo, dándose cátedra a partir de su propio saber. Quien diga que la masturbación intelectual no existe, no sabe de qué está hablando. Cuentan que en cierta ocasión, un maestro puso en evidencia a sus discípulos, utilizando la siguiente estratagema. Entregó a cada asistente una hoja de papel y les pidió que anotaran en ella la longitud exacta de la sala en la que se encontraban. La mayoría escribió cifras cercanas a los 5 metros y algunos agregaron entre paréntesis la palabra aproximadamente. Luego de observar cuidadosamente las respuestas, el maestro dijo: «Nadie ha dado la respuesta correcta». «¿Cuál es?», preguntaron los alumnos. Y el maestro dijo: «La respuesta correcta es: no lo sé». He repetido este ejercicio infinidad de veces en terapia de grupo, y no me deja de sorprender el impacto que produce en las personas algo tan sencillo. En realidad, no hemos sido educados para aceptar la propia ignorancia sin avergonzarnos por ello. Obviamente, no estoy haciendo una apología a la barbarie. Más bien, intento mostrar que el no sé
es liberador, porque nos aleja de la competencia narcisista. Desde hace siglos, la sociedad occidental ha premiado y alabado a los que exhiben sus conocimientos y se pavonean por medio de ellos. Pero un verdadero sabio, un Sócrates cualquiera, si es que hay otro, insistirá una y otra vez en que su sabiduría no es otra cosa que la conciencia de sus propios límites. La duda progresista, no retardataria, y bien manejada, induce un sentido de modestia y es un buen remedio, si no el mejor, para la testarudez. No ser presuntuoso de las propias creencias, valores o ideología nos exime de la vanidad intelectual y el desgaste que implica querer siempre tener razón. ¿Habrá mayor paz que saber perder o no estar interesado en sobresalir? Schopenhauer, con relación a la obsesión de ganar por ganar, afirmaba: la vanidad innata, especialmente susceptible en lo tocante a las capacidades intelectuales, se niega a admitir que lo que hemos afirmado resulte ser falso y cierto lo expuesto por el adversario. En este caso, todo lo que uno tendría que hacer es esforzarse por juzgar correctamente, para lo cual tendría que pensar primero y hablar después. Pensar primero y hablar después. Cuando alguien está contradiciéndonos en algún foro o mesa redonda, lo que solemos hacer es anotar compulsivamente qué vamos a contestarle a nuestro interlocutor de turno, sin esperar siquiera a que el otro termine de explicar sus ideas. La mente dogmática no escucha, no es receptiva, sino defensiva. Sus energías se orientan más a preparar el contraataque que a modificar los desaciertos. Es imposible que la información entre libremente a un sistema hinchado por la pedantería. Debo confesar que cuando me invitan a dar una conferencia y leen mi currículum vitae, me siento un tanto incómodo. Lo que en realidad me preocupa es que los asistentes se queden pegados a la hoja de vida, aunque la mía no tiene nada de apabullante, y no a los contenidos que van a exponerse. Algunos conferencistas me han expresado la misma inquietud. Es evidente que para muchos es más importante quién habla y no qué se dice. Siempre he querido hacer un experimento sobre este tema, y lo sugiero por si alguien se anima a llevarlo a cabo. Se trata de invitar a un grupo de expositores a un ciclo de conferencias anónimas, ubicarlos tras bambalinas y que empiecen a hablar sin haber leído su currículo antes. De esta manera, el auditorio no estaría predispuesto a magnificar o menospreciar las ideas expuestas. Si no podemos ver la pinta del expositor, ni sabemos quién es en ningún sentido, quizás apreciemos mejor el mensaje. Entonces, me asalta una pregunta de investigación. ¿Qué pasaría si lo que escuchamos nos parece genial y después nos damos cuenta de que el invitado es alguien sin mayor instrucción? O al revés, ¿cómo nos sentiríamos si luego de mostrarnos indignados por las ridículas opiniones del invitado, nos diéramos cuenta de que es una eminencia en el tema? Recuerdo el caso de un colega que era criticado por sus compañeros profesionales debido a que sus escritos eran considerados muy superficiales. En cierta ocasión, hubo una fiesta en su casa y muchos quedaron impresionados por la cantidad de libros que poseía. Además, estaba suscrito a varias revistas internacionales, algunas de las cuales ni siquiera se hallaban en la universidad. Lo sorprendente fue el cambio de opinión de algunos luego de la reunión. De un día para el otro, el hombre había dejado de ser superficial y empezaron a ver cosas interesantes en sus artículos y a recalcar lo bien informado que estaba. Independiente de la profundidad o no de mi colega, lo que quiero señalar es el impacto insospechado que produjo el número de libros y lo reciente de las publicaciones. Eso no me cabe en la cabeza. Los libros de consulta son una ayuda, pero creer que el saber es directamente proporcional al número de textos almacenados o a la cantidad de bases de datos utilizadas es confundir referencias con conocimiento e información con sabiduría. Atribuir un valor a alguien implica asignar una excelencia o una virtud, que no hace referencia al tener, sino al ser. El dogmático cree que vale por lo que tiene, por su patrimonio moral, religioso, político, científico o ideológico, y que esa posesión lo asciende por encima de los demás mortales. Un profesor me dijo una vez: «No sé qué pasa, no encuentro discípulos». Los dos nos quedamos en silencio por un rato mientras tomábamos un café. Al rato le pregunté: ¿y no será que necesitas un maestro? Todavía me esquiva cuando me ve por los pasillos de la universidad. ¿Qué se opone a la arrogancia soberbia?
La virtud de la humildad, la cual consiste en reconocerse a sí mismo tal como uno es, sin sobrevalorarse ni despreciarse. Si el descentramiento nos permite viajar hacia otra persona y conocerla, la humildad nos permite aprender de ella. La humildad libera la mente de la agotadora y casi siempre innecesaria competencia de querer ser más, de pavonearse, de recordarle al mundo lo que somos. La modestia, decía Yankelevich, nos retiene en el camino recto de la inocencia. Yo diría que, además, nos acerca al asombro. No puede haber pensamiento flexible sin humildad. Ausencia de autocrítica e intolerancia a la crítica. Nunca me equivoco. Un pensamiento sin conciencia de sus limitaciones es un pensamiento incompleto. Mantener una actitud crítica saludable significa no aceptar ideas o doctrinas sin haberlas sometido antes a un análisis cuidadoso, donde se pueda evaluar su verdad, su falsedad o las dudas que de ellas surgen. Las personas que no le temen a la crítica son inconformistas y poseen la dosis de incredulidad necesaria para acceder a todo tipo de información sin escandalizarse ni ofenderse. Dudar de todo, dudar frente a la afirmación y la negación, afirmaban los escépticos, quienes sostenían que todo pensamiento es incierto y que no tenemos acceso a la verdad definitiva. En el siglo II después de Cristo, Sexto Empírico, quizás el mayor divulgador del escepticismo antiguo, sostenía que la duda y cierto relativismo no solo eran el mejor antídoto contra los dogmáticos, sino que permitían alcanzar la tranquilidad del alma, que para ellos no era otra cosa que la indiferencia. ¿Qué es la autocrítica? Examinar las propias creencias, valores y comportamientos y descubrir lo inútil, lo absurdo o lo peligroso de nuestra manera de pensar. Sospechar razonablemente de uno mismo permite rasgar el velo de las apariencias y ampliar el autoconocimiento. La autocrítica no debe ser necesariamente destructiva. No se trata de castigarse despiadadamente como lo haría una persona obsesiva buscando el rendimiento perfecto. Abrir la mente a la autoobservación y a la autoevaluación inteligente significa dejar entrar la duda razonable y someterse al fuero de la razón. Para los griegos, la suspensión o la interrupción del juicio, epoye, era una condición imprescindible para describir lo nuevo o comprender la realidad en la cual se está inmerso. El procedimiento consistía en poner las creencias o los valores entre paréntesis por un instante para poder deliberar libremente. Nada de prejuicios, nada de esquemas preventivos, solo escucha activa. No significaba renunciar a las propias convicciones, porque ellas seguían latentes. Se trataba más bien de darle oportunidad a las posiciones contrarias. La suspensión del juicio, como método, facilita la posibilidad de situarse en el terreno del supuesto adversario y aceptar momentáneamente los principios del otro para conocer la doctrina rival desde adentro. Cuando era estudiante de psicología, posiblemente debido a que venía de estudiar ingeniería electrónica, asumí desde los primeros semestres una posición antipsicoanalítica, la cual expresaba cada vez que podía. No me gustaba mucho Freud porque sus postulados me parecían poco científicos. Un día, el profesor de filosofía de la ciencia, también crítico del psicoanálisis, me hizo la siguiente recomendación. Tú puedes pensar como quieras. Sin embargo, me parece importante que antes de criticar un modelo lo conozcas bien. Te invito a que estudies más la teoría psicoanalítica, que te acerques a ella y la palpes desde adentro. Y después, sí toma tu decisión. Seguí su consejo al pie de la letra. Revisé mis opiniones y profundicé el tema durante bastante tiempo. Finalmente, me mantuve en la decisión de no adscribir al psicoanálisis, pero mi postura esta vez tenía otras connotaciones. Estaba más fundamentada y había sido producto de una deliberación seria y racional. No solo había respetado al psicoanálisis, sino a mí mismo. ¿Qué se opone a la autoindulgencia de un yo que es incapaz de revisarse a sí mismo? La autocrítica, autoobservación y autoevaluación. Una mente asustadiza nunca se pone a prueba, así el costo sea el error o la ignorancia. Pensar sobre lo que pensamos, analizar lo que analizamos, examinar lo que examinamos, ver nuestra mente en acción, de manera completa y sin tanta benevolencia cómplice. ¿Qué se opone a la complacencia del dogmatismo para consigo mismo? La duda, el sano escepticismo.
Esa es la vacuna o el antídoto para las falsas certezas. No puede haber pensamiento flexible sin autocrítica. Para ser flexible, practica el descentramiento cada vez que puedas. Intenta hacer un giro y ponte en el lugar del otro. Conviértelo en una costumbre. ¿Qué sentirá? ¿Qué pensará? ¿Cómo habrá llegado a esas conclusiones? ¿Cómo se sentirá el otro? Aceptar que uno no es el centro del universo es romper el ordenamiento mental de la rigidez. Flexibilidad es integración. Rigidez es exclusión. ¿Estás consciente de tu propia insuficiencia? ¿O te has creído el cuento de que te las sabes todas? Tienes que desinflar el ego para ser flexible, porque la humildad nace de la necesidad de saber y explorar el mundo. El no sé te impulsa. El lo sé todo paraliza tu pensamiento. Es mejor no sentirse Dios. Eso es demasiada carga. Si eres capaz y si la valentía te aguanta, trata de observar lo bueno y lo malo en ti. No esperes a que otros te digan que torciste el camino. Cae en cuenta tú mismo. Autoobsérvate sencillamente porque se te dio la gana. No hay flexibilidad sin revisión a fondo, sin pasar el antivirus para mentes retrógradas. ¿Ejecutar el análisis de todo el sistema? No lo dudes. Aprieta la tecla que diga OK. Echa a rodar el programa de autocrítica. Al principio te sentirás incómodo, pero al cabo de un tiempo habrás creado la maravillosa costumbre de no dejar entrar el dogmatismo a tu vida. El búnker defensivo del dogmatismo. Si no gano, empato. Como ya dije antes, cuando una mente rígida establece un juicio acerca de algo o alguien, permanece anclada o apegada a él de manera obstinada, sin realizar ajustes sustanciales, aunque la experiencia le demuestre lo contrario. En cierto sentido nos enamoramos de nuestras creencias. No solo creemos ciegamente en nuestros esquemas, sino que, como todo animal de costumbre, creamos lazos afectivos y nos encariñamos con lo viejo. Recuerdo que en cierta ocasión me llamaron del colegio donde estudiaba una de mis hijas, porque se había estado presentando un robo continuo de lápices en el salón de clases al cual asistía, y ella era considerada una de las sospechosas. Lo primero que pensé cuando me explicaron el asunto fue que mi hija no era una ladrona y que ese colegio era una porquería. Por aquel entonces, mi hija tenía 8 años y yo era bastante sobreprotector. Me presenté ante el rector y demás profesores con una marcada indignación de padre maltratado, sin siquiera haber hablado con mi hija. Al ver mi exaltación y mi actitud defensiva, una psicóloga me preguntó: ¿Usted está totalmente seguro de que su hija no robó los lápices? ¿Pondría las manos sobre el fuego? ¿Diría que es absolutamente imposible? Mi respuesta fue categórica y dogmática. Sí, estoy totalmente seguro. Pondría las manos sobre el fuego y es absolutamente imposible. A los pocos días, descubrieron que el niño responsable era de otro salón, y mi orgullo fue resarcido. Lo que quiero señalar con esta anécdota es que en el momento del interrogatorio, aun sabiendo que la cleptomanía es común en ciertos niños y que de ninguna manera puede censurarse éticamente a un menor por tener esta conducta, yo sentía que me estaban atacando moralmente a mí y a mi familia. Hubiera apostado la vida sin dudarlo, cuando en realidad las 3 preguntas que me hizo la psicóloga deberían haberme aterrizado. Mi racionalidad se vino a pique. Mi afecto me llevó a descartar de plano todo aquello que estuviera en contra de mi encolerizado pensamiento. No fui flexible, no le di cabida a la reflexión. En otras palabras, el que tomó la decisión fue el corazón herido. ¿Cómo defienden las mentes rígidas sus dogmas si los hechos objetivos las contradicen? ¿Cómo logran seguir aferradas a sus ideas, pese a la irracionalidad de las mismas? ¿Por qué la vida cotidiana no las lleva a cambiar y abandonar la obstinación? El procedimiento de automantenimiento es la estafa cognitiva. Simplemente, de manera consciente o inconsciente, manipulan la información a su favor. Señalaré algunas de estas operaciones psicológicas defensivas por las cuales la mente dogmática mantiene a raya la información discrepante, para no desprenderse de sus esquemas y mantenerlos activos. A. Apelación a la autoridad. B. Ya lo he decidido. C. Razonamiento emocional. D. Todo es posible. Y E. La cosa podría ser peor.
Apelación a la autoridad. La siguiente frase la he escuchado infinidad de veces. Pero ¿cómo se te ocurre dudar si lo dijo el maestro? Llámese jefe, dueño, líder, mayor accionista o gobernante. Una de las claves defensivas de las mentes dogmáticas es recurrir al poder de la autoridad moral, política o religiosa para defender sus ideas. En cierta ocasión, asistí por curiosidad a una sesión de un grupo que hacía regresiones por medio de hipnosis, cuyo fin era acceder a la sabiduría de un maestro ya fallecido. La medium, por decirlo de alguna manera, era la secretaria del líder que, a su vez, era hipnotizada por él. Luego de presenciar varios intentos de contacto con el supuesto médico del plano astral, una señora no muy convencida de lo que estaba observando preguntó: ¿cómo saben que el supuesto maestro ancestral no es un farsante o que la secretaria, de manera no consciente, está diciendo lo que el jefe espera que diga? De inmediato, el ambiente adquirió un clima de profanación. La mujer que había hecho la pregunta insistió: ¿no hay posibilidad de que estén equivocados? La respuesta de los organizadores no se dejó esperar. Pero lo dijo el maestro desde la otra vida. ¿No alcanza usted a ver la importancia de esto? La señora contestó tranquilamente que no veía la importancia. Entonces, la esposa del líder se paró y dijo en tono ceremonial: no es posible que se trate de un farsante, porque nos hubiéramos dado cuenta. Además, si fuera una estafa, nuestra vida dejaría de tener sentido, porque el maestro nos ha enseñado la misión. ¿Qué más se podía decir? De haber seguido la confrontación, la reunión hubiera terminado en una guerra santa. Cuando se apela a la autoridad como criterio de verdad de una manera tajante, cualquier conversación o intercambio de opiniones es imposible. La filósofa Adela Cortina señala que en la Edad Media los criterios para determinar la verdad de un pensamiento o un mandato eran principalmente tres. A. La evidencia percibida de manera inmediata. Lo veo o lo siento así. B. Pertenecer a una tradición debidamente acreditada y respetada. Y C. Cuando dicha proposición era formulada por una autoridad competente. Tradición y autoridad. Dos muros de contención para detener la fuerza del cambio. Sin embargo, la apelación a una fuente venerable, un autor consagrado, un poder, muestra una debilidad implícita, porque si hubiera argumentos suficientes, no habría que recurrir a ninguna magnificencia ni a ningún dogma. No digo que haya que desconocer caprichosamente al hombre sabio, sino que la verdad no se proclama ni se decreta, más bien se descubre, se busca, se suda o se sueña. Cabe preguntarse, ¿qué queda de la humanidad creadora cuando la mente se limita a obedecer? Ya lo he decidido. Es una variación del anclaje que cierra las puertas a cualquier posibilidad de cambio. La frase es lapidaria porque define un punto cero a partir del cual ya nada hará que el otro cambie de opinión. No hay marcha atrás ni adelante, es el estancamiento de la mente que se resigna. Dos disertaciones de Epícteto pueden ayudarnos a comprender mejor el punto anterior. 1. Contra los académicos. Libro 1, capítulo 5. Si alguien se resiste, no es fácil hallar un razonamiento por medio del cual se le haga cambiar de opinión. Y esto no se debe ni a la incapacidad de aquel, ni a la debilidad del maestro, sino a que si sigue obstinado pese a la evidencia, ¿cómo se puede razonar con alguien así? 2. A los que se mantienen inflexibles en lo que decidieron. Libro 2, capítulo 15. En este apartado, Epícteto cuenta cómo un amigo suyo, sin causa alguna, había decidido dejarse morir de hambre. Cuando fue a verlo, ya llevaba 3 días de abstinencia. He tomado una decisión, dijo el amigo. Pero, de todas maneras, ¿qué fue lo que te llevó a esto? Si decidiste de un modo correcto, estamos a tu lado y te ayudaremos a morir. Pero si decidiste de un modo irracional, cambia de opinión. Hay que mantenerse en las decisiones. ¿Qué dices, hombre? No en todas, solamente en las correctas. ¿No quieres revisar los fundamentos de tu decisión y ver si es saludable o no, y así construir sobre ella? Ya lo he decidido. Ya no hay con quién hablar. La mente hace pataleta y se despacha con un porque sí, fuera de toda lógica. Insensatez y testarudez conducidas al límite. Mantenerse en lo mismo, pase lo que pase.
¿Cuántas veces en la vida, por no dar el brazo a torcer, se nos complican las cosas al extremo? Recuerdo el caso de un amigo que había tomado la decisión de renunciar a su empleo porque sentía que sus superiores no lo querían. Por esos días, por pura casualidad, lo ascendieron y le entregaron una carta de felicitación firmada por el jefe, que supuestamente lo odiaba. Llegó a mi casa a altas horas de la noche agitado y muy angustiado. Cuando me contó la historia, solo atiné a felicitarlo, lo cual aumentó su angustia. «¿Pero cómo? ¿No entiendes? Yo ya había decidido irme. No sé qué hacer», murmuró para sí. «¿Ya tienes un trabajo nuevo?», pregunté. No, pero pensaba tenerlo», respondió. Entonces le propuse un acto heroico, considerando la preocupación en la que se hallaba. «¿Qué te parece si cambias de opinión?». Se quedó pensando unos segundos y luego dijo: «Te entiendo, pero es que yo ya lo había decidido». Afortunadamente, la obstrucción mental solo le duró un día y finalmente aceptó el ofrecimiento. Cuando la mente entra en el atolladero de la psicorrigidez, destrabarla no es tarea fácil. Para las personas inflexibles, modificar las opiniones es un verdadero problema, porque su procesamiento de la información no está adaptado para el cambio. De ahí su angustia y preocupación. Séneca, en La tranquilidad del alma, o sobre la serenidad, hace el siguiente apunte a su interlocutor. Debemos también mostrarnos flexibles para no insistir demasiado en nuestras decisiones y actuar sin temor de cambiar de actitud, pues la obstinación por fuerza es angustiosa y miserable. El no poder cambiar nada y el no poder soportar nada son enemigos de la tranquilidad. No hay tranquilidad del alma si la mente es rígida, porque cada opinión será una carga pesada, imposible de movilizar. Ejemplo de un diálogo liberador. «Ya no te quiero. Me cansé de tus infidelidades», dice ella. «Pero me conociste así, me amaste así, me aceptaste así, y ahora, después de 15 años, ¿me sales con esto?», dice él con indignación. «Sí, pero cambié de opinión. Ahora quiero un hombre fiel». Sencillo y directo a la cabeza. Sabiduría del que sabe lo que no quiere. Razonamiento emocional. Como vimos en el ejemplo de los lápices robados, las personas suelen confundir el sentimiento con la razón. Establecen un nexo directo entre la emoción y los hechos, de tal manera que el sentimiento termina convirtiéndose en criterio de verdad. Por ejemplo, si me siento un fracasado, entonces lo soy. Me siento estúpido, así que debo serlo. Siento que no me quieres, por lo tanto no me quieres. La pregunta que surge de esta manera de pensar es evidente. ¿Cómo someter a prueba una creencia o un valor? ¿Cómo discutirlo? Si su criterio de verdad se basa exclusivamente en el sentimiento. El pensamiento flexible trata de buscar un equilibrio razón-emoción. Sentir lo que pienso y pensar lo que siento. Cuando el dogmático se siente acorralado, apela al razonamiento emocional. Para mí es cierto porque lo siento así. Y allí ya no hay nada que hacer. La puerta de la comunicación se cierra y el diálogo pasa a ser una herejía. No es que el sentimiento sea malo en sí, pero endiosar el afecto y hacer de la intuición visceral un criterio de verdad no deja de ser peligroso. ¿Acaso te harías operar por un cirujano que en vez de utilizar los procedimientos técnicos modernos, se dejara llevar exclusivamente por su intuición? ¿Te montarías en un avión en el que el piloto empleara su presentimiento en vez de los radares? No conozco ningún hombre de negocios que decida intuitivamente cómo invertir unos cuantos millones de dólares en la bolsa. Pese a lo obvio de esta argumentación, llevamos a cabo infinidad de actividades basados en nuestra capacidad de adivinación afectiva, y luego nos sorprendemos de los resultados. Veamos esta lúcida referencia del filósofo Blackburn, quien afirma que el juicio moral es mucho más que sentimiento y emotividad. Decir que una acción es correcta o que debiera seguirse un plan determinado no es solo expresar un gusto o una preferencia, sino también sostener cierto punto de vista. Es dar a entender que ese juicio se apoya en razones. Cuando se hace un juicio moral en principio, no solo se limita uno a expresar sentimientos, se toma uno la molestia de examinar la situación.
Todo es posible. Es una variación del punto anterior, una forma de esperanza ilimitada. No obstante, las buenas intenciones y para desgracia de los fanáticos del optimismo, desear algo con todas las fuerzas no es suficiente para que la realidad cambie, los mares se abran o las manzanas se conviertan en sandías. Podríamos pararnos frente a un camión que se acerca velozmente y desear de todo corazón que no nos atropelle. O subirnos a un piso 30 y con todo nuestro ser, desear volar antes de lanzarnos. Pero es mejor dejarle un lugarcito al escepticismo. Es mejor no intentarlo. El deseo es un motor importante, no cabe duda, y es el impulso vital que nos mueve hacia nuestros fines más preciados. Pero es evidente que no posee el poder sobrenatural que le atribuimos. El deseo puede obrar como profecía autorrealizada, que consiste en actuar sobre el medio, casi siempre de manera no consciente, para hacer que nuestras expectativas, positivas o negativas, se cumplan. Pero eso nada tiene que ver con hacer milagros o contrariar las leyes de la naturaleza. Una de las respuestas típicas del dogmático ante una evidencia abrumadora en contra es sacar de la manga el pensamiento mágico, todo es posible. Pero no todo es posible, al menos para esta vida y en este planeta. Y no es pesimismo, sino realismo crudo y saludable. Es verdad que hay gente que se cura inexplicablemente de un cáncer, pero hay otras que no. Algunos salen adelante luchando y confiando en que un ser superior les ayudará en su recuperación, pero otros muestran mejorías sustanciales cuando aceptan lo peor que pueda ocurrir. La entrega total y realista al universo, a la divina providencia o como queramos llamarlo, también puede sacarnos del problema. Creer que todo es posible puede resultar muy peligroso porque, a veces, la esperanza irracional nos deja pegados a situaciones negativas. 2 ejemplos sencillos. El hombre pregunta con ansias, ¿me amarás algún día? Ella responde, todo es posible. Y él no es capaz de iniciar otra relación esperando el día en que ella lo ame. El comerciante le dice a su abogado o contador, ¿cree que podré salvarme de la quiebra? Y el otro responde, todo es posible. El comerciante se anima, crea esperanza y le invierte más al negocio. Su quiebra se acelera. Sea como sea, la frase todo es posible lleva implícita su propia contradicción y, por lo tanto, se anula a sí misma. Si todo es posible, lo imposible también puede existir. La cosa podría ser peor. Esta distorsión se basa en una mala resignación. Por ejemplo, cuando criticamos determinado sistema político o económico, y alguien dice, no te quejes, podría ser aún peor, o este es el único que tenemos, o es el menos malo. Si nos atenemos a las leyes de Murphy, las cosas pueden siempre empeorar un poco más, o a Séneca, todo tiempo pasado es mejor. Deberíamos concluir que siempre puede ocurrir algo más grave, más peligroso o más complicado. Siempre habrá alguien que esté peor y que sirva de consuelo para tontos o descarados. Veamos 2 ejemplos. Hambruna. ¿No cree usted que la hambruna en África debería avergonzarnos a todos? Cada quien ayuda como puede. Pero los niños se mueren, el hambre y la miseria siguen, podría ser peor. ¿En qué sentido? Es obvio, no todo el mundo pasa hambre. Salud. ¿No cree usted que el sistema de salud deja por fuera a mucha gente pobre? Es lo que tenemos. Sí, ya sé que es lo que tenemos, pero la gente necesita más cobertura. Hacemos lo que se puede. ¿No cree que habría que cambiar las políticas actuales? Lo que tenemos no es tan malo. ¿Podría decirme entonces qué es lo malo del actual régimen de salud? Prefiero no entrar en esos detalles. Pero reconoce su insuficiencia, ¿o no? Podría ser más difícil. Hay países que están mucho peor. Terrorismo psicológico. Podría irte peor, mucho peor. Es la indolencia del que teme y el argumento de los incapaces. El enunciado «la cosa podría ser peor» inmoviliza, deprime, lentifica el organismo y embrutece la mente. Una de mis queridas abuelas napolitanas tenía un eslogan que se podría traducir como «déjalo estar», «lascia sta», y recurría a él cada vez que alguien insistía en meter el dedo en la llaga o destapar una verdad incómoda.
En algunos países de habla hispana se utiliza la proposición déjalo así, lo que equivale a decir no remuevas el avispero, no le muevas, no compliques las cosas. En fin, quédate quieto, no cuestiones, no pienses estupideces. Cálmate, ya. Entre todo es posible, y podría ser peor, existe el punto medio del realismo, que consiste en intentar un cambio cuando verdaderamente se justifique hacerlo. A esto debemos apuntar si queremos ser flexibles. El poder del pensamiento crítico. El dogmatismo es una alteración del pensamiento que consta de 3 elementos. A. Un esquema disfuncional. Soy poseedor de la verdad absoluta. B. El rechazo a cualquier hecho o dato que contradiga sus creencias de fondo. Y C. La negación de la duda y la autocrítica como procesos básicos para flexibilizar la mente. El dogmatismo es una incapacidad de la razón que se cierra sobre sí misma y se declara en estado de autosuficiencia permanente. La natural incertidumbre es reemplazada por una certeza imposible de alcanzar. ¿Cómo mantienen semejante actitud las mentes rígidas? Por medio del autoengaño. Aquello que no esté de acuerdo con sus ideas es erróneo, incompleto o producto de la ignorancia. La flexibilidad, obviamente, les produce temor y recelo, porque es atrevida. La diferencia es clara. La mente flexible está dispuesta al cambio. El dogmático ve en el cambio una forma de derrota. Presentaré algunos de los factores más importantes que definen el poder del pensamiento flexible y la actitud crítica como una forma de neutralizar el dogmatismo. El pensamiento crítico te permite actualizar tus creencias, opiniones e ideas, acercarte al nuevo conocimiento sin miedo, manejar una dosis saludable de relativismo, descentrarte y reconocer otros puntos de vista de manera relajada, porque lo que te interesa no es ganar, sino saber qué tanto estás en lo cierto. Practicar la humildad, porque no te las sabes todas. Aprender a recibir las críticas constructivas y a ejercer la autocrítica. Discrepar de los modelos de autoridad, sin culpa ni arrepentimiento. Estar con los pies en la tierra y aceptar que no todo es posible. Dejar entrar a tu mente toda la información posible y no solamente lo que le conviene a tus necesidades, creencias, valores.